Bueno, hay problemas técnicos que están haciendo muy difícil estar en el aire este domingo. Le pedimos disculpas a nuestros invitados. Jorge Oviedo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Jorge Oviedo, nuestro colega de La Nación, ya hemos tenido el gusto de estar con él en los otros programas y ahora lo recibimos nuevamente. Gracias y disculpas. Gracias. No, un placer. Javier González Fraga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Jorge, la primera pregunta, mi viejo. Hemos tenido una semana rara, ¿no? En la que el dólar bajó y el gobierno parecía estar contento diciendo lo que hacemos funciona, el dólar paralelo quiero decir, ¿no? El blue, y después sobre el final volvió a subir. ¿Qué pasó? ¿Controlaron todo? ¿Hacía falta la policía, la gendarmería? ¿O esto es nada más que un poco más de inestabilidad y nada más? No podemos hablar de que el dólar bajó sin explicar por qué había subido. Yo creo que el dólar había llegado a valores ridículamente altos, yo lo dije en este programa hace un mes, producto de una torpeza que era haber hecho creer, yo no sé hasta qué punto era cierto, que se iban a pagar las importaciones a través del contado con liquidación. Muchos importadores fueron a comprar y el mercado dijo, si van a venir a comprar acá 2.000 o 3.000 millones de dólares, esto va a 20 pesos por dólar. Entonces yo creo que eso se armó en la época, en las últimas semanas de Fábrega, y eso se desarmó violentamente con una persecución policial que achicó el volumen del contado con liquidación. Al achicar el volumen del contado con liquidación, se desarmó una parte importante de la demanda de dólares que había y volvió a valores razonablemente altos. O sea, yo no creo que haya llegado a valores bajos. Para mí una brecha del 50% es una brecha importante. Y simultáneamente empezaron a aparecer noticias. A esto yo le agregaría, la política del gobierno de financiarse con el Dollar Link, que está ha absorbido más de 25.000 millones de pesos. Dollar Link son esos bonos que está emitiendo el gobierno, asegurándole al comprador un pago a un precio del dólar oficial. El dólar oficial. Entonces, cualquiera sea, en el momento del vencimiento. Exacto. En vez de emitir pesos, emiten bonos. Exactamente. Emiten esos bonos, con esa manera, los que esperaban una expansión monetaria de 100.000 millones de pesos, ahora hablan de 50.000 millones de pesos, porque esto... O sea que el próximo gobierno va a tener que pagar. Y seguro, este gobierno le va a salir barata esa financiación porque no piensa devaluar, pero ni bien venga un ajuste cambiario, eso va a parecerse a lo de García Vázquez en el 89. Pero a eso además hay algunos rumores de estar más cerca de un acuerdo indirecto o directo con los acreedores a través de enormes concesiones que se han hecho en materia de hidrocarburos con esta ley que, según el estudio de Federico Sturzenegger, que fue economista de YPF y conoce mucho del tema, es un regalo del orden de 300 a 450.000 millones de dólares para el futuro a quienes operen, a los dueños de estas áreas. El tema de la Argentina digital, que también es un regalo a las telefónicas, el tema de China, que a cambio de darle un monopolio del comercio, le están pidiendo estos swaps de 7.000 millones de dólares. O sea, esa angustia por cómo vamos a hacer para pagar los vencimientos en el próximo año está desapareciendo. Y esto tiene una implicancia política, que lo hablábamos fuera de cámara recién, que es que Scioli hoy parecería estar liberándose de ese drama del colapso económico que podría llegar a tener el gobierno el año que viene y empieza a fortalecerte. Y esto tiene un dato positivo para nosotros, la oposición, porque creo que nos está empujando a un acuerdo que hace unos meses estaba debilitado porque nadie lo tenía en cuenta. Ahora, Javier, vos decís, los está impulsando a un acuerdo. Sí. Nunca UNER está tan desunido como hoy. No, yo no hablaría solo de UNER, hablaría de toda la oposición. Bueno, está bien, pero eso es Macri cierto. y Massa se están disputando a los radicales. Claro, pero eso es cierto si es que no. Eso es una manera de ponerlo que no. Siempre hubo acuerdos a nivel de provincia y no había tanto escándalo. Siempre hubo acuerdo en Catamarca, hubo acuerdo en Tierra del Fuego, hubo una cantidad de acuerdos y no todos de la misma línea. Entonces yo no exageraría esa cuestión. Lo que creo es que es muy temprano para hablar de candidaturas, porque falta un año todavía para las elecciones. Lo que sí creo que tenemos que hablar, y yo he estado en esta política de hace meses, es en un programa común, por lo menos un programa parlamentario. La oposición tendría que ponerse de acuerdo sobre una cantidad de leyes a aprobar y una cantidad de leyes a derogar. Y esto es lo que daría tranquilidad. Después la ciudadanía va a decidir quién maneja el Ejecutivo y cuál es la composición de ese Congreso. Pero si toda la oposición se pone de acuerdo en 30 leyes, empezamos a despejar la incertidumbre y la gobernabilidad del próximo gobierno. Jorge y Javier,
El dólar baja, ¿la inflación sube? La inflación está, no, si la miramos en los últimos meses está en el orden del 30%, 28-30%, anualizando los últimos 3 meses. Bajó, pero los últimos 12 meses 40%. Sí, claro, pero porque te pesan los noviembre, diciembre y enero del año pasado, que estuviste en el 3%. Entonces, el gobierno te va a poder decir en los próximos meses, tomando ese cálculo de 12 meses, que de casi 40 vas a llegar abajo de 30. ¿Por qué? Porque la realidad de la inflación, mérito de la recesión, no es mérito de ninguna otra cosa que de la recesión, ayuda a que el gobierno no devalúe, ayuda a que no se hayan ajustado tarifas, entonces la inflación no es nada buena noticia, está aterrizando en un nivel del 30%. Jorge, tu opinión y una pregunta. Emite bonos. Seguro. Digo que no está soltando tantos pesos, sino deuda. Está endeudándose en el mercado interno con un bono que puede llegar a ser muy caro para el próximo gobierno si es que ajusta el tipo de cambio. El otro día, Jorge, escribiste un artículo muy interesante diciendo que la idea del gobierno que sean los empresarios los que paguen esto, los bonos, la apertura de paritarias. ¿Por qué no explicas un poquito eso? Claro, totalmente, que el ajuste que hay que hacer, digo, uno tiene la economía completa, que es el sector público, el sector privado, y el gobierno lo que dice es, yo no me ajusto. O sea, hay que ajustarse, sí, bueno, yo no me ajusto, ajústense ustedes. A los empleados les falta dinero, yo no le bajo los impuestos. Que los empresarios les den un bono. Me parece bien que los empresarios les den un bono. Bueno, es casi un aumento del impuesto a la ganancia a los empresarios. Claro. Digo, con la inflación es un aumento encubierto de la tasa de impuesto a las ganancias. Claro. Y con la inflación es una reducción del salario real de los jubilados. O sea, es cierto lo que dice Jorge, la economía se está ajustando de alguna manera, porque siempre se ajusta, porque si no, no alcanza, no existe que no haya Ahora, ajuste. yo insisto en la inflación porque la realidad primero, hasta los propios dirigentes gremiales del oficialismo están diciendo, mire que los salarios se cayeron ante la inflación. Por supuesto. Se lo dicen a Capitanich en la cara, se lo dice Yasky. Capitanich obviamente niega, como niega todo, pero la verdad que hasta los gremios propios, como la UOM y ESMATA, consiguen bonos y dicen, preservemos el modelo, pero todo el mundo pide plata por la inflación. Está estabilizada y paralizada la producción, está cayendo el empleo, la recesión está en este trimestre en el menos 4%. Entonces, esta es la realidad. Vos no podés fabricar salarios de la nada. Los salarios tienen que venir de la producción. Entonces, cuando esto no alcanza, los salarios bajan o por la inflación o por el desempleo. Pero o por la desaparición de las horas extras. Digo, es el peor de los escenarios, porque muchas veces se dice, no queremos atacar la inflación porque eso va a producir recesión. Pero por supuesto... Bueno, pero ahora tenemos el peor de los escenarios, porque hay inflación y hay recesión. Pero también siempre nos acordamos de los que pagamos impuestos a las ganancias, de la gente a la que no le alcanza el salario. En la peor de las situaciones está el que cobra en negro, digo que a ese nada, los que tienen salarios muy bajos, los pobres, la gente los que tienen jubilaciones muy bajas, que no pagan ganancias. Los que dependían de las horas extras, claro, que han desaparecido. Entonces, toda una serie de actividades está sufriendo muchísimo. La rentabilidad de las pymes agroindustriales ha prácticamente desaparecido. La rentabilidad de una actividad tan favorecida como la soja, hoy es muy poquito. Tenés que sacar más de 3.500 kilos por hectárea para poder realmente ser rentable. O sea, adiós a la soja, por ejemplo, en el norte argentino. No, sí, la van a seguir haciendo, las zonas pero marginales. van a ganar mucho menos y esa menor ganancia se va a reflejar en que toda la zona va a sufrir una situación complicada. Si vos mirás la economía real, todas las noticias son muy malas. Lo que eso no te tiene que llevar a pensar que viene un colapso financiero o por nivel de reservas, porque el gobierno, a cambio de enormes concesiones, va a conseguir el financiamiento que lo lleve a diciembre de 2015. ¿Por qué estamos seguros que va a conseguir el financiamiento? Bueno, nadie puede estar seguro. ¿Cuál es el cuadro de situación? Por eso no, pero te digo, ministro de Economía le dice a la gobernadora, a los intendentes, a quien quiera escucharlo, va a haber arreglo con los holdouts. Esto es lo que se transmite y esto es lo que los mercados evalúan como cierto. Ahora, una negociación, ya no solo con el 1% de los holdouts, sino con el 7% de los holdouts, no es un hecho mágico. No se va a producir de un día para otro, es un proceso. ¿Es así o no? Yo no tengo información, Charlie, pero lo que tenés que poner sobre esa mesa es que todas estas enormes concesiones que el gobierno ha hecho a los petroleros, a la Argentina digital, al tema de China, vos fíjate que está George Soros, tiene intereses en todas. Y recordate la foto de Soros con Cristina.
No vaya a ser que un día nos enteremos... El buitre bueno. Sí, el buitre más grande de la historia financiera del mundo, a lo mejor ayuda a un rescate indirecto, y creo que eso es lo que mucha gente en el mercado cree que puede llegar a pasar. Sí, ¿Por qué? Digamos, probablemente postergando una crisis financiera. Postergando una crisis dejándosela al próximo gobierno. Dejándole una situación complicada al próximo gobierno, y esto es un objetivo del gobierno, le va a dejar la papa más caliente posible, con la menor cantidad de reservas posible para atarlo de manos, obligarlo a hacer un ajuste que tenga un costo social y político muy grande. Este es el plan. Ahora, la respuesta a eso, de parte al menos de un sector importante del radicalismo, sería, aparte del plan económico que podría aplicar el que ganara, que hubiera un acuerdo parlamentario que diera confianza de que esto se va a poder solucionar. Es una de las propuestas que seguramente vamos a conocer en los próximos días. Mañana hay una reunión importante del radicalismo, ¿no? ¿Cuál es el estado de la recesión hoy? Ya te dije, menos 4%, liderada por la industria automotriz, pero también todo el sector de pymes agroindustriales. Esta semana yo estoy de duelo por la salamandra, para ponerte un ejemplo. Una empresa... Bueno, todo el mundo sabe, Javier ha sido fundador de la salamandra, que marcó por su excelencia lo que producía, sí, sobre todo las musarelas y el dulce de leche. Musarelas te gustaban. Sí, sí. Claro. Pero lo cierto es que una empresa que tiene sus productos en las mejores vitrinas del mundo, desde Harrods, Williams Sonoma o el nombre que quieras, y es dulce de leche, si no es viable, algo anda mal en la Argentina. Y esto nos lleva... Sí, que no se puede hacer dulce de leche en la Argentina. Por eso, complicado. Esto nos lleva al atraso cambiario, una empresa que exporta, la presión tributaria, sindicatos que ponen reglas que no son aplicables a las pymes, y regulaciones que van desde el SENASA al Banco Central, los ROE para exportar, todo esto de la mesa de los argentinos. Todas estas cosas han trabado a la salamandra. No quiero exculpar a Cristóbal López, creo que también debe haber cometido errores en la gestión, y seguramente es muy difícil manejar una pyme dentro de un holding rico. ¿Por qué? Porque entonces la cargas de asesores, secretarias, presupuestos, pronósticos, etcétera, que no va para una pyme de 20 y pico de empleados. Pero, más allá de eso, el contexto fue tremendamente negativo. Fíjate que la noticia fue la salamandra, pero la Serenísima anunció una pérdida de 350 millones de pesos en lo que va del año. O sea, no es solamente la salamandra. Las bodegas que hacen Malbec están todas en el famoso Malbec. Malbec. Hay un problema serio, ¿no? Por supuesto. Jorge. Sí, porque los costos no dan. Yo estuve en Europa el mes pasado y la verdad que uno ve la competencia que enfrentan. Uno va a una góndola, digo, no en Nueva York, no en París, no en Londres, en Praga. Y se encuentra que al lado de los vinos argentinos compiten los chilenos, los de California, los franceses, los portugueses. Claro, pero no podés subir el precio 30%. Difícil. No, para nada. No podés subir el 30%, quedás afuera. Están ahí. Pero es lo que tendrías que subir para compensar un 30% de apreciación cambiaria en 4 años. Y el petróleo está a punto de dejar de ser negocio en la Argentina, digo, en el caso de con estos precios en baja. Hay discusión ¿qué pasa sobre si 60, vaca 70, muerta? claro, seguro. Javier, fue un gusto, muchas gracias. Muchas gracias y disculpas por los inconvenientes técnicos. Jorge, en un ratito vamos a hablar con un político. Yo ando con algún disgusto con la política porque la veo medio frívola en ocasiones. No sé cómo la estás percibiendo vos. Yo creo que lo que debería pensar la oposición ante un ciclo que supuestamente se termina es no caer en la misma trampa que con Menem cayó la Alianza. Decir, bueno, el esquema económico no está tan mal, el escenario internacional no es tan malo, con que seamos menos corruptos, era lo que se decía, esto funciona. Compramos la convertibilidad, arreglamos un poco, hacemos un acuerdo, hacemos un ajuste bastante importante de entrada y con eso arranca solo de nuevo. No pasó, la situación era mucho más grave. Lo que comentábamos con González Fraga, digo, no se compren esa misma bomba haciendo tic-tac de nuevo. Esto de que el modelito está bastante bien y hay que hacerle sintonía fina, a mí no me parece que hay que llevarlo al taller, rectificarlo, hacerle un trabajo a fondo, porque hay un montón de cosas que están funcionando mal y que no es tan fácil, tan automático, cambiamos, venimos nosotros, somos honestos, se arregla todo. Lo presentamos a Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va?